escuchando esta cortina musical, que es el momento de Mariano Caputo, que tenemos del otro lado, que le gusta meterse en líos. Ya les voy ahí... Porque el apellido lo empuja un poco, ¿no? Un poquito lo empuja, y hoy nos va a estar hablando sobre el conflicto entre Brasil y Estados Unidos por la regulación de las plataformas. Alto tema. Nos estamos metiendo y se está metiendo en lío ahí, Mariano. Mariano, ¿estás ahí del otro lado? ¿Cómo andás, Gris, equipo? Paula, Beto, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Hola, Mariano. Bueno. Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Atentos. Atentos y acá expectantes para escucharte. ¿Estuve bien ahí que te andás metiendo en líos? ¿Te vas a meter ahí en el conflicto? Y en este caso en un conflicto geopolítico encima, así que... Lleva casco o algo. Sí. En Latinoamérica contra el imperio, digamos, básicamente. Claro. Así que, Casi de Star Wars. Sí. Y aparte a ellos, viste que les gusta identificarse con Star Wars, contar todo como si fuera una historia de lucha entre Buenos y malos. planetas y galaxias. Sí, Sí, épico, todo exactamente. épico. Sí, Tal sí, cual. sí. Le ponen ahí. Pero bueno, si les parece, arranco. Dale, dale, Sí. Mariano, por cuando vos supuesto, quieras. Cuando vos A digas. ver qué tengo para contarles hoy. Bueno, no sé si estuvieron viendo las noticias últimamente internacionales, pero el gobierno de Estados Unidos, comandado por el pelirrojo Trump, le impuso una suba de aranceles a Brasil en un intento de ataque directo, por un lado al gobierno de Lula y por el otro a un integrante de del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, un juez que se ha hecho muy conocido por su conflicto con Elon Musk, que se llama Alexandre de Moraes. Y esto que hoy aparece como una guerra arancelaria, una cuestión de impuestos, una disputa económica, tiene un trasfondo que lleva ya un par de años, que se relaciona de manera directa con los conflictos regulatorios en torno a las plataformas y particularmente a la libertad de expresión en redes sociales. Entonces lo que les traje para hoy es una especie de recorrido temporal por este conflicto para después terminar con alguna serie de preguntas que, si les parece, ahí abrimos a la mesa como siempre. Así que Dale, este nomás. conflicto Mandate nomás. se remonta a enero de 2023. ¿Qué pasó en enero de 2023? Lula ganó las elecciones y cuando tenía que asumir el poder, y imagino que lo recordarán, los simpatizantes bolsonaristas invadieron el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia. Y el plan alto, ¿no? Sí. Exactamente, el Palacio de Planalto también, sí. Y en ese marco, Alexandre de Moraes, que es un ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que es el equivalente a la Corte Suprema acá en Argentina, ordenó suspender cuentas de Twitter vinculadas a Jair Bolsonaro. Esa suspensión, esa orden, siguió su derrotero judicial hasta que un año y medio después, en agosto del 24, el conflicto se incrementó. ¿Por qué? Porque Elon Musk se negaba, ya siendo dueño de Twitter, ahora X, se negaba a cumplir con la suspensión de estas cuentas vinculadas a Bolsonaro. Entonces, en agosto del 24, lo que pasó fue que de Moraes endureció las multas, le puso una multa diaria a Twitter por cada día en que incumpliera la orden judicial, y como Musk se plantó y decía que bloquear esas cuentas era atentar contra la libertad de expresión de los usuarios, y lo que siempre suelen decir, que es que cuando no quieren ejercer una medida judicial ponen la libertad de expresión como excusa, y como ese conflicto siguió y no se resolvió, de Moraes ordenó bloquear la cuenta de X y le impuso bloquear la plataforma X para todo Brasil, que nadie pudiera acceder a la plataforma, e incluso impuso multas a quienes intentaran evadir esa restricción e ingresar a la plataforma a través de la VPN, que es una manera de eludir ese tipo de restricciones. Ahí Musk retrocedió porque para Twitter representa un mercado de 21 millones de usuarios, es el quinto mercado más grande de la plataforma. Pero ¿qué pasó? No terminó ahí la historia, porque este juez de Moraes, que es muy distinto en su comportamiento a los jueces que tenemos en Argentina, en marzo de 2025, este año, pidió suspender cuentas en plataformas de Estados Unidos, una perteneciente al grupo de Trump y otra que se llama Rumble,
pidió suspender las cuentas de un simpatizante de extrema derecha de Brasil que estaba publicando contenidos muy agresivos y que implicaban atentar contra la democracia de Brasil, según el juez. ¿Qué pasó entonces? Estos grupos, estas plataformas estadounidenses, le hicieron una demanda a de Moraes en Estados Unidos para proteger la libertad de expresión supuestamente de este influencer de extrema derecha, a quien de Moraes buscaba extraditar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué acá hay todo un conflicto interesante? Porque Estados Unidos, por la primera enmienda de la Constitución, tiene una concepción del derecho a la libertad de expresión mucho más absoluto, mucho más favorable a que no haya restricciones. Y eso no es así en todos los países. Y el desarrollo del conflicto siguió hasta junio del 25, porque el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil decidió que los dueños de las plataformas son responsables por las publicaciones delictivas de los usuarios que usan sus redes sociales, que esto en términos regulatorios es una novedad brutal, porque siempre las plataformas se posicionaron como intermediarias que no tienen responsabilidad legal por lo que hacen los usuarios en ellas. ¿Y qué dicen las plataformas, las redes sociales? Nosotros no podemos moderar contenidos porque estaríamos afectando la libre expresión de nuestros usuarios. ¿Y qué está pasando a partir de todo este conflicto que hubo en Brasil, a partir de la disputa entre Lula, de Moraes y Elon Musk? Que Brasil, nuestro gran vecino, la primera economía de este lado del continente, de Sudamérica, está dando pasos hacia la regulación de las plataformas, responsabilizando a sus dueños por los contenidos delictivos que pueda haber en ellas. Inmediatamente después, de junio, pasamos a agosto de este año, a este mes, lo que tenemos es la guerra comercial de Trump contra Brasil. Como respuesta directa, de hecho esto está más o menos explicitado, como respuesta directa a este intento regulatorio de Brasil de las plataformas, que apunta directamente a los dueños, apunta directamente a Musk. Y una cosita más, muy interesante, como para abrir a la mesa, yo estaba leyendo a una autora brasilera, una abogada, que se especializa en la cuestión del derecho digital, la regulación de las plataformas, y sacó un artículo en una revista que se llama The Conversation, en el que ella habla de que a través de las plataformas se da un imperialismo digital, pero un imperialismo en términos jurídicos. ¿A qué se refiere la autora brasilera? Se refiere a que cuando las plataformas avanzan en los países y funcionan y los usuarios la usan de cierta manera, ese avance de las plataformas equivale a que también avance el marco jurídico del país al que esa plataforma pertenece sobre las otras jurisdicciones. ¿Y a qué se refería con esto la autora? A que Estados Unidos, como les decía antes, tiene una concepción muy amplia del derecho a la libertad de expresión, casi irrestricta, es como un derecho absoluto. Entonces, cuando las plataformas avanzan y dan discusiones legales en los otros países como Brasil, lo que tratan de imponer es la concepción jurídica estadounidense en torno a la libertad de expresión. Y esta autora lo que señalaba muy bien es que todo el conflicto que tenemos en relación con la regulación de plataformas en Brasil es un caso de avanzada, no es una disputa personal entre Lula y Trump o entre de Moraes, el juez, y Musk, sino que es un caso de avanzada que nos demuestra cómo se pone en juego la soberanía nacional en términos jurídicos del derecho, de la regulación, cuando se trata de enfrentar a las plataformas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con el derecho a la libertad de expresión en redes sociales? ¿Cómo se regulan las redes sociales pensando en el derecho a la comunicación, a la información, y también en el entretenimiento que las nuevas generaciones se encuentran ahí? Y lo que tenemos, desde mi punto de vista, hoy en día es un caso de avanzada en Brasil para mirar cómo se va a desarrollar en el futuro este conflicto geopolítico y regulatorio. En algún momento estas discusiones van a llegar acá e inclusive van a ser una cuestión de discusión a nivel continente, creo yo. Falta mucho para eso, pero eso es un poco todo lo que nos abre este conflicto.
Sí, ay, No, perdón, dale, dale. Pau. No, porque Bueno, me yo quedo- también quiero... te queríamos preguntar Señorito, todo. señorito. Era como que abriste el Venga, debate y uno. dijimos, Yo levanté la uno. mano primero, loco. no, me quedo pensando en eso, porque yo mientras hablabas todo el tiempo pensaba acá en nuestro país, ¿no? Que entra cualquier cosa en este contexto. Y sí, en las plataformas, ¿no? En las diferentes plataformas y en las redes sociales, esto, ¿no? La información, los comentarios, o sea, y no solamente entre usuarios comunes, sino ya presidentes, todo, que ya hay una vida a través de redes sociales, ¿no? Y te comento por acá, te contesto por acá. Es más, tenemos que ir a redes sociales muchas veces para informarnos de ciertas cosas o discusiones que se dan ahí, ¿no? Y que no pasan al plano real, No, porque después cuando claro. nos vemos cara a cara, como fue ahora lo de Feynman con no me acuerdo el nombre del periodista que estaba Con con Peretta. Peretta, sí, Peretta, Claro, Peretta. cuando vamos a la vida real es como que todo eso que está tan caliente en el anonimato, Y- pseudo anonimato de las redes sociales, no se traslada. Con este tema de las redes sociales y la libertad de expresión, me acordé que hace unos pocos días, el juez de La Plata Recondo falló a favor del presidente contra Yamoche, claro, que había retuiteado algo, pero grosero, de un usuario termo que lo trataba mal al chico y sin embargo le dijeron que bueno, que él... Es libertad de expresión. Claro, en pos de la libertad de expresión él podía Decir. retuitear, comentar y eso. Y Bueno, ahí lo que estamos viendo, Beto, es justamente que esa concepción en torno al derecho a la libertad de expresión como algo que no tiene una proporcionalidad ni tiene una consecuencia ulterior, posterior por el ejercicio de ese derecho, que es una mirada muy estadounidense del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de opinión. Esa mirada estadounidense hoy se la apropia el gobierno de Milei, justamente, por ejemplo, no solo para esto que vos decías de Ian Moche, sino también para desentenderse de las consecuencias legales, políticas, jurídicas del caso Libra, Claro. en el sentido de que el argumento de Milei en ese momento era, o de los defensores de Milei, es que él en Twitter publica a título personal las cosas, no publica como si fuera un presidente, porque es un espacio de expresión individual que no tiene que ver con el estatuto que uno tenga como funcionario. Y lo que pasa es que tenemos un vacío jurídico, que somos Argentina, no somos Brasil, que tiene otras posibilidades de dar disputas geopolíticas con estos monstruos, y en ese vacío jurídico avanzan las plataformas y con ellas también avanzan las derechas, que es lo que estamos viendo, que se sirven de la falta de regulación para desinformar, para utilizar las redes sociales a su favor. Un gran caso que hay que mirar acá en Argentina fue lo que pasó con el video editado con inteligencia artificial de Macri en las elecciones porteñas, no sé si se acuerdan. Sí, claro. que se bajó los penatos y que hay que votar Exactamente. a Milei. Esas cuentas tienen que ser entregadas a la justicia y si la plataforma se rehusara, el Estado Nacional hoy tiene un poco dificultades para establecer sanciones tan duras como bloquear una plataforma, que es lo que hizo Brasil, porque la propia Corte, la Suprema Corte, estuvo dispuesta a acelerar en esa batalla a fondo. Entonces, lo que estamos viendo es que si nosotros queremos democracias más plurales, democracias más amigables desde el punto de vista del derecho a la información, a la comunicación, más respetuosas, en el que las reglas estén más claras y que no valga cualquier cosa, y en algún momento la discusión jurídica va a tener que extremarse y ser muy fuerte con estas plataformas, porque lo que está en juego es lo que discutíamos hace 15 años con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que pasa es que ahora el terreno en el que ocurre el derecho a la comunicación, el derecho a la información, ya no es solo el de los medios tradicionales, sino que también es el de estas empresas tecnológicas, que todavía no entendemos muy bien cómo regular. No, y también pensaba, Mariano, cómo construyen cultura, ¿no? Porque Claro. uno cree que elige, no sé, por decirte alguna plataforma de series o películas, que Ujú. uno supone que elige, pero elige la limitación de eso que se propone. Y yo que soy grande, acá con Beto no me va a dejar mentir, había series en los Ella es 80, ella no me deja mentir, yo soy grande, en los 70, en los 70 yo era más chiquita, pero en los 80 también, donde ponele el abogado, había uno que se llamaba Petrocelli, Sí. disputaba al poder establecido, o sea, defendía a la víctima del sistema, ¿no? Ujú. Y ahora es al revés, ahora las series policiales o de investigación o de abogados mismos son del lado del sistema y el malo es el que está del otro lado. No digo que sea siempre de un lado o del otro, pero antes había como una discusión
con el sistema establecido y la víctima de ese sistema en un juicio. Y la víctima era o el incomprendido, o que porque había robado por tal cosa o había matado por tal cosa. Entonces había una humanización en esos casos. Y ahora no, ahora le damos garrotazos porque si te opones al sistema estás mal. Y me parece que hay una domesticación también con eso que se presenta en lo que vemos cotidianamente. Sí, sí, ni hablar que las redes sociales favorecen transformaciones culturales muy importantes. De hecho, a partir de esto que vos traías en torno a lo cultural, pensaba, no hay ningún motivo necesario para que las redes sociales funcionen con algoritmos que todo el tiempo te devuelven lo que ya pensás, lo que se parece a vos, lo que te va a gustar o lo que te va a enojar para que reacciones mucho. Y eso también es una decisión económica, empresarial y en un punto política de estas empresas. Entonces hay ahí un terreno en el que se construye cierta idea de comunidad, cierta idea de opinión pública que ha avanzado por obra y gracia de las empresas, y los estados se han quedado mirando, en parte por no entender de qué se trata una plataforma, pero en otra parte porque también, como decía esta autora, hay algo del orden del imperialismo acá, que son empresas estadounidenses que avanzan, se imponen, y siempre que hay que dar una disputa con alguien que representa los intereses estadounidenses, las cosas se ponen turbias, se ponen difíciles, y eso es lo que nos mostró el caso de Brasil. Yo pensaba esto, el uso de las plataformas y pensar que nosotros decidimos, y me acordé de Feynman, José Pablo Feynman, que decían, creemos que pensamos, pero estamos siendo pensados y no nos damos cuenta. Y volviendo al caso Libra, me acordé de un hecho que es que la Oficina Anticorrupción dice que el propio presidente tuiteó como usuario común, claro, cuando tiene una tilde gris, y esa tilde gris es propia de los mandatarios. Cualquier cosa que escriba, retuitee, su propia voluntad de ejercer el uso de la red es de un mandatario, no es de un usuario. No es Mauricio Macri que dice yo a las 7 me voy, que también era un mandatario, pero bueno, a las 7 me desconecto. No, el tipo no se desconecta. No, y más allá de eso, no hay diferencia cualitativa entre expresarte en un tuit y expresarte en una señal de televisión, en una entrevista. Claro. Pareciera que eso hoy tiene menos gravedad porque es un tuit. Y no. O sea, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, lo que fuere, tienen tanto peso como los medios tradicionales en términos de libertad de expresión y las responsabilidades que implica el ejercicio de esa libertad de expresión. Sí, y no sé si más, Mariano, porque muchas veces claro, sí. Hay Porque se más toma, audiencia claro, incluso, toman claro. desde las redes para los medios tradicionales. Totalmente, sí. Bueno, Marian, ya van a venir las 3 horas y vamos a tener más tiempo para hablar. Por supuesto. Falta poco, No, Falta poco, ya está llegando. Sí, sí. Fue un anticipo esto. En septiembre entendemos que vamos ahí. Vamos duro con esto. Obvio. Gracias, Marian. No, gracias a ustedes. Gracias, Bueno, buen fin de abrazo. semana. Nos Buen vemos. fin de Hablamos la próxima. Dale, a besos.